Felipe. Orador uno, Camila Andrea Jiménez Jiménez. Orador 2, Danixa Paz Muñoz Herrera. Orador 3, Camila Andrea Oces Ahumada. Investigadores, Graciela González Vega, Damisela Morales González. Profesor acompañante, señora Luz María Pizarro Chechi. Presentamos al equipo en contra, Liceo Industrial Guillermo Richard Cuevas San Felipe. Orador 1, David Jesús Guíñez Robles. Orador 2, Jorge Israel Herrera Muñoz. Orador 3, Franco Esteban Ormazábal González. Investigadores, Felipe Hernán Espinosa Díaz, Matías Benjamín Cordero Muñoz. Presentamos a la profesora acompañante, Natalia Ruiz Campos. Invitamos al equipo a favor a presentar su introducción. Señores jurados, contraparte, público presente, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Camila Jiménez, alumna de tercero medio, y junto a mi equipo representamos a la Escuela Agrícola de San Felipe, frente a la tesis. Debe Italia rescatar y hacer explicar de los inmigrantes africanos, nosotros estamos completamente a favor. Antes debemos señalar qué significa ser cercano. Para nosotras significa respetar sus derechos, asegurar su bienestar y dignidad humana y darles la facilidad de movilidad que ellos necesitan. Primero, consideramos que prohibir esta inmigración no se puede, ya que es inherente al ser humano. Segundo, Italia, como muchos otros países de Europa, hoy presenta una alta esperanza de vida, una baja tasa de natalidad, por lo que requiere, para mantener su economía y privilegios que otorga el estado de bienestar, gente cualificada. Demostraremos que la inmigración africana no es voluntaria, sino prácticamente forzada. Tercero, Italia no es considerada por los inmigrantes africanos como el lugar de destino definitivo, sino como un paso hacia otros países desarrollados, por lo que la demora y los trámites engorrosos de sus visas generan todo lo negativo que el mundo habitó de la inmigración africana. Y por último, y siendo para nosotros lo más importante, los derechos humanos, que son inalienables e irrenunciables. Nos preguntamos, ¿por qué emigran? Guerras, dictaduras, aumento demográfico, crisis económica, incluso represión política. Históricamente podríamos preguntarnos lo mismo. ¿Por qué la gente de Italia, Europa en general, emigró? Se estima que unos 50 millones de europeos salieron del continente en busca de expectativas de un futuro mejor, creando nuevas naciones y trasladando su cultura. Mayoritariamente eran obreros y campesinos, que huían de la falta de trabajo y miseria de la que vivían, con destino preferente a América, específicamente a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Chile. Entre 1815 y 1930 fue la migración europea, y este continente fue solidario, antes y mucho antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. América no necesitó ningún texto que apelara a la solidaridad y empatía. Fueron recibidos con los brazos abiertos cristianos de todas las confesiones, judíos y gitanos. Estamos orgullosos de esa pretérita muestra de humanidad. No necesitamos saber el PIB positivo o negativo, su estado de salud o si eran profesionales calificados. Solo los recibimos. ¿Acaso los hijos de África no merecen el mismo trato que alguna vez recibieron los hijos de Europa? Ahora Europa goza de un elevado nivel de vida y un continente en paz. Es sede de muchas instituciones dedicadas a los derechos humanos, a la salud, a la democracia, pero paradojalmente parece que es solo para la Europa blanca. Y me pregunto, y también les pregunto a ustedes, ¿por qué no puede el pueblo italiano devolver la misma generosidad con la que alguna vez fueron acogidos? Invitamos al equipo en contra a presentar su introducción. Acoger a los inmigrantes sería solo una salvación momentánea, ya que empeora aún más la situación actual. Por ende, ¿sería un beneficio la migración africana? Público presente, señores del jurado, banco opositor, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es David Guíñez, alumno de la Escuela Industrial Guillermo Richard Cuevas de la ciudad de San Felipe. En nuestra postura es completamente en contra de que Italia se haga cargo y rescate a los migrantes africanos. Para contextualizar el siguiente debate es necesario comprender los siguientes términos: xenofobia, miedo, rechazo u odio hacia personas de distintas razas; inmigración,
es la entrada a un país o región por personas que proceden de otros lugares. Acoger, proteger, amparar. Nuestra línea argumentativa se basará en lo siguiente. Descolonización. Si bien las naciones africanas eran colonias europeas, fueron estos mismos países africanos los que decidieron salir de la tutela europea e independizarse. Y fue debido a su mala administración que surgieron los problemas actuales. Crisis económica. La llegada de inmigrantes no favorecería a ninguna de las partes, debido a que Italia se sumerge en una profunda crisis económica. Y por más que intente brindar su apoyo a las naciones que se encuentran en conflictos bélicos, no cuenta con las condiciones económicas suficientes para prestar subsidios. Tomemos en cuenta que solo en el 2014 Italia gastó 483 millones de euros en comida y alojamiento para inmigrantes. Un dinero mal administrado, porque al final el sistema solo produce racismo y miles de clandestinos inadaptados y desocupados. Condiciones de arribo. El principal objetivo de los inmigrantes no es quedarse en Italia, sino llegar a Italia y así emprender su rumbo hacia otros países. Sin embargo, no pueden hacerlo, porque el reglamento Dublín II estipula que una vez ingresado un inmigrante a cualquier territorio de la Unión Europea, este debe permanecer en el primer país al cual arribó, en este caso Italia, y el país debe hacerse cargo de él. Tráfico de personas. Joel Drilo, corresponsal para las Naciones Unidas del Tráfico de Personas, afirma que esta práctica va en aumento y que es mucho mayor de lo que entregan las cifras oficiales. Choque cultural. Tomando en cuenta que los inmigrantes deben quedarse en Italia, se produciría un grave choque cultural, debido a que más del 90% de la población italiana es de religión católica romana. Muchas gracias. Invitamos al equipo a favor a desarrollar sus argumentos. Jurado, contraparte, público presente. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Danisa Muñoz y estoy a cargo de la argumentación. Diariamente, centenares de hombres y mujeres de países como el Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Sudán, Senegal y principalmente Nigeria, huyen de África subsahariana por las costas de Libia y Europa. Los orígenes de esa difícil situación se deben a las guerras intestinas que sufren sus países de origen, unidas a la pobreza, inseguridad, tortura y hambre. Endemias que desde hace siglos caracterizan ese continente hacen que deseen embarcarse en las aguas del mar Mediterráneo, aún sabiendo que pueden ser detenidos por las autoridades o, en el peor de los casos, morir en el intento. Libia, gracias a su ubicación estratégica, se convierte en un país de tránsito obligado para llegar a sus destinos. Uno de ellos, Italia, en donde entra por Lampedusa, conocida como Ruta de la Muerte. A fines de mes, unos 250.000 inmigrantes habrán cruzado el mar Mediterráneo, según la ONU. Es por esto que la inmigración debe aceptarse por razones de equidad. El derecho de un individuo a la justicia y al bienestar personal supone también el de encontrar estos valores en otros lugares distintos a los del nacimiento. Disputas étnicas, religiosas y luchas por el poder empujan a miles de africanos a abandonar sus hogares, cruzar desiertos en el norte de África, donde muchos perecen por hambre y sed en manos de escrupulosos traficantes de personas, para luego cruzar en pateras el mar Mediterráneo, llamado en la época de los romanos Mare Nostrum, ahora llamado Mare Mosco, por 2 miles que han muerto tratando de cruzar hacia la oculta y opulenta Europa. Y en este caso específico, Italia. ¿Acaso Italia olvidó que aportó con 10 millones de inmigrantes en el siglo XIX y comienzos del siglo XX? Pero si esto no basta, ¿dónde queda el principio naturalista que señala que los derechos humanos son superiores y anteriores al Estado y por tanto delimitar la soberanía de este? En primer lugar, la globalización solo está pensada para los capitales y no para las personas. Es incoherente defender la libre circulación de bienes, servicios y capitales. Pregunta. En segundo
En tercer lugar, se estima que la población europea está disminuyendo. Para el 2050 solo representará el 4% de la población mundial. Es evidente que la inmigración puede contrarrestar y estabilizar su población económicamente activa. Los Estados miembros de la Unión Europea presentan un descenso de la fertilidad, así como una disminución de la mortalidad de los mayores. Mauricio Ambrosini, destacado profesor de la Universidad de Milán, señala que los inmigrantes aportan más en materia de impuestos al Estado que beneficios que estos quieran. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, hace un llamado a tomar decisiones políticas en Europa para afrontar la crisis en el mar Mediterráneo. Además, instó a pensar en África, en una estrategia, no solo inmediata, sino que también a largo plazo, lo que reafirma nuestra tesis. Los derechos humanos son inalienables y fundamentales. ¿Qué le pedimos a Italia y Europa? Que recuerde y aplique el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice así. Tiempo. Muchas gracias. Invitamos al equipo en contra a desarrollar sus argumentos. Buenos días, jurado. Contraparte. Estimada audiencia, mi nombre es Israel Herrera Muñoz, alumno del tercer año A de la Escuela Industrial Guillermo Renchas Cuevas de San Felipe. Y hoy me exhibo ante usted para defender la posición de mi banca. Una de las principales razones de por qué nuestras posturas el tema que hoy nos convoca es totalmente en contra es porque África, en su mayoría, se independizó hace ya 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que Italia no tiene por qué aceptar inmigrantes ilegales que huyen de un país soberano. Pero ¿cuáles son las causas de este éxodo? El sueño de dejar atrás la miseria y tener un mejor futuro en Europa. Fantasía, también alimentada por traficantes de personas, que cobran un dineral por llevar a los inmigrantes del continente en barcazas que a duras penas logran flotar, causando las tragedias que a diario vemos en las noticias. A este drama se suma el cansancio de los países europeos que no saben cómo y tienen interés en acoger esta población flotante que nunca fue invitada. Agrega a esto que los migrantes no cuentan con mayor apertura laboral, tienen otras costumbres, idiomas y religiones, y además no demuestran intenciones de querer acomodarse a las reglas del juego de los dueños de casa, fomentando la ya profunda xenofobia que desde siempre ha marcado este país, ya que los grupos neofascistas italianos toman fuerza y además no están de acuerdo con las costumbres ni con las condiciones en las que están llegando los inmigrantes de Italia, yendo en manifestaciones tanto contra el gobierno como contra los propios inmigrantes, al punto de ser intolerable su estancia en la península italiana. Mucha gente dice que Italia es tan solo un trampolín para llegar a otras potencias como Alemania, Suecia, Reino Unido, entre otras. Pero lo que la mayoría ignora es que la Unión Europea se rige por una ley conocida como el Reglamento de Dublín II, estatuto que obliga a todo inmigrante ilegal a quedarse en el primer país de la Unión Europea que pisa. Según, como ya dije anteriormente, el ACNUR, el año recién pasado fueron 170.000 los inmigrantes que llegaron a la costa italiana. Es decir, más del 75% del total de los inmigrantes hacia Europa. Recién tu compañero dijo que es una salvación del momento. ¿A qué se refiere? ¿Por qué es una salvación del momento? Porque Italia en estos momentos no está siendo capaz ni de solventar a su propia gente. ¿Cómo va a solventar inmigrantes? Los inmigrantes aportan en materia de impuestos. Están siendo un gran aporte a la economía del país. Está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque los inmigrantes en su mayoría son ilegales. O sea, ¿cómo van a dar impuestos a un país que se supone no existe? Pero aportan en No más preguntas. ¿Pregunta? Hablaron de un choque cultural, una crisis económica. ¿Cómo un choque cultural siendo Estados Unidos un ejemplo claro de que vive con muchos tipos de culturas y una crisis económica? ¿Acaso me están diciendo que la crisis económica la causaron los inmigrantes en Italia? Por ejemplo, muy bien lo que dijiste en Estados Unidos, pero ¿qué pasó hace aproximadamente 2 meses? Lo transmitió el Canal 13, hace aproximadamente 2 meses, cuando un policía mató a un inmigrante, no causó un gran revuelo. A eso es lo que me refiero yo anteriormente con lo de la xenofobia. Además, Italia no cuenta con las condiciones económicas para solventar el gasto que conlleva recibir, regularizar y sustentar a los inmigrantes una vez llegan a sus costas. ¿Por qué? Me baso en los datos que entrega el Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional sobre esta nación. Datos como, por ejemplo, el hecho de tener una deuda pública de $47.000, algo así como 28 millones de pesos que cada habitante debería pagar al Estado para sacarlo de esta recesión. Si a esto se le agrega que Italia tiene un índice de desempleo del 13%, el octavo mayor de Europa, queda más que claro que Italia no puede, bajo ninguna circunstancia, acoger, o mejor dicho, seguir acogiendo inmigrantes de África.
Con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias. Invitamos a ambos equipos a una reunión de análisis de 2 minutos. Invitamos al equipo en contra a desarrollar su contraargumentación. ¿Cómo convencer a estos inmigrantes que están dispuestos a arriesgar sus vidas en un cruce precario por el Mediterráneo y que incluso saben que pueden ir a la cárcel por cruzar de manera ilegal a un país extranjero? ¿Cómo podemos convencerlos de que se mantengan en sus países de natalidad? Esa es la pregunta que se hacen todos, como los gobiernos, la ONU, las ONGs e incluso la Iglesia, ante la avalancha de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo en busca de una mejor calidad de vida. Público presente, señores del jurado, bancada opositora, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Franco Almazábal González, representante de la Escuela Industrial Guillermo Richard Cuevas de la ciudad de San Felipe. Anteriormente, la contraparte dijo que la natalidad de Italia aumentaría si los inmigrantes llegan a ese país. Pero recordemos que según estadísticas, los inmigrantes no son considerados en esta estadística. Pregunta. Según entendemos de su argumentación, la inmigración entonces es un proceso negativo. Lo que busca Italia es no evitar la inmigración, sino que ir en contra de las causas de la huida, para así sustentar a toda su gente que en este momento está pasando por una grave crisis económica. Pregunta. ¿Sabes tú cuál es el número de inmigrantes que viven en las CIES, centros de internamiento que hoy en día se llaman guetos modernos, a la espera de una visa o simplemente ser devueltos a sus países? Nosotros tenemos entendido que muchos de los inmigrantes que cruzan las fronteras italianas son totalmente ilegales. Cabe destacar que en este año han entrado más de 104.000 inmigrantes a las fronteras italianas sin sus papeles. O sea, motivo exacto, motivo suficiente para considerar que no son, no merecen o no están capacitados para recibir su visa. Continúo. Un marfileño que contó su travesía por el Mediterráneo a través de la BBC mencionó que las condiciones de viaje en estas embarcaciones son totalmente inhumanas.
Además, agregó que de 2.800 personas que viajaron en esta travesía, solo 1.700 llegaron a destino. ¿Qué significa esto? Los grandes desencuentros religiosos que hay en estas embarcaciones son motivos para que estos inmigrantes se asesinen entre sí. Los costos de viaje van desde los 50.000 a los 4 millones de pesos en pesos chilenos. Las personas con las que ellos trataron les ofrecían oportunidades únicas de empleo y comodidades y lujos. Para finalizar, quiero dejarles la siguiente interrogante. ¿Creen ustedes que es correcto o que es lícito poner en peligro la vida de miles de personas que buscan una mejor calidad de vida en un país donde hoy en día no se puede asegurar ni la de sus propios habitantes? Muchas gracias. Invitamos al equipo a favor a presentar su contraargumentación. Señores del jurado, bancada contraria, público presente, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Camila Oces y comenzaré con la contraargumentación. Ante los puestos por mis compañeros de la contraparte, quisiera destacar que los puntos que ellos señalan como algo negativo y problemático para Italia, la verdad es que no lo es tanto, ya que la verdad va mucho más allá, mucho de lo que la prensa y países desarrollados de la Unión Europea ha estado señalando son prácticamente fruto de la ignorancia, racismo y xenofobia. En términos concretos, miedo a lo desconocido. Según lo que dijeron recién mis compañeros, yo quiero decirles que sí, tienen que aceptarlo por el solo hecho de que los habitantes africanos son seres humanos y no podemos dejarlos morir en su continente. Recién le hice una pregunta de que sabía cuánto eran los inmigrantes que están en los guetos modernos. Pues te respondo porque no me lo respondiste recién. Son 31.500 inmigrantes que son simplemente devueltos a sus países luego de no obtener la visa. Pregunta. Si el problema sobre los derechos humanos y la deshumanización a la que se ven afectados los inmigrantes africanos supuestamente solo los afecta a ellos, ¿me podrías explicar cómo y en qué condiciones viven los miles de habitantes italianos que cada día deben ver cómo sus tierras son equiparadas en casi el mismo número de residentes inmigrantes que se encuentran imposibilitados de salir de Italia? Si el problema sobre los derechos humanos y la deshumanización a la que se ven afectados los inmigrantes africanos supuestamente solo los afecta a ellos, ¿me podrías explicar cómo y en qué condiciones viven los miles de habitantes italianos que cada día deben ver cómo sus tierras son equiparadas en casi el mismo número de residentes inmigrantes que se encuentran imposibilitados de salir de Italia? ¿Sabes qué? Lamentablemente en este minuto no te puedo responder tu pregunta, pero quizá le encuentres a medida que avance mi argumentación. Pregunta. Analizando la situación actual entre Italia y la relación con los países restantes de la Unión Europea, plantearé la pregunta como un ejemplo. ¿Qué pasaría si por alguna casualidad cierran varios colegios de la corporación cercanos entre sí? ¿Debería el colegio en que nos encontramos con sus recursos y matrículas en su máxima capacidad hacerse cargo por sí solo? Acote su pregunta, por favor. Retomo mis argumentos. Los derechos humanos son inalienables y fundamentales. ¿Qué le está pidiendo al mundo entero, a Italia y Europa en general, que recuerde y aplique el artículo 1 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho igual de protección de ley. Al ver las imágenes, ¿ustedes creen que se aplican estos artículos? Los derechos humanos son inalienables y fundamentales y universales para cada ciudadano de esta sociedad. Muchas gracias. Invitamos al equipo en contra a presentar su conclusión. Nosotros proponemos que como solución la Unión Europea se encargue de evitar y erradicar los problemas desde su punto de origen, vale decir, desde la misma África, en vez de forzar a Italia a que se haga cargo por sí sola de los inmigrantes. Sería mucho más realista solucionar un problema que acogiera a un país entero en tu hogar, es más, a un continente entero. ¿Cómo es posible que la Unión Europea, conformada por 28 países, le haga recaer toda, repito, toda la responsabilidad a un país que se encuentra evidentemente en crisis económica? Señores, hay que pensar en todas las posibles consecuencias. Hay que pensar en que se duplicaría el riesgo en vez de solucionarlo. Hay que pensar en esa pobre gente que al llegar a Europa
porque Europa es el país más xenofóbico del mundo. No podemos permitir que siga muriendo gente y que otra arriesgue su vida en esa locada y extremadamente peligrosa forma de llegar a Europa. Para eliminar el problema hay que ir a su punto de origen y así erradicarlo. Como un ejemplo, ¿qué pasaría si cortáramos el tronco de un árbol, pero no quitáramos la raíz? Lo que pasaría sería que inevitablemente este volvería a crecer y con mucha más fuerza. ¿Por qué hay que esperar a que ocurran las cosas en vez de tomar cartas en el asunto antes de? El principal problema que todos tenemos hoy es que estamos pensando que mueren números. No, señores, no son números, es gente, hombres, mujeres y niños que lo están arriesgando absolutamente todo solamente por la falta de información y las falsas esperanzas. Otro problema que sufrirían nuestros hermanos africanos sería la xenofobia, ya que nosotros pensamos que la dignidad es lo más lindo que tiene una persona y que es lo último que se pierde. Sin embargo, hoy, y a esta misma hora, esa misma dignidad se le está quitando a miles de ciudadanos africanos que son pisoteados y humillados por los empresarios corruptos. ¿Vamos a seguir permitiendo que esto siga pasando? Cabe destacar que Cristina García Fernández, profesora de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, afirma que si la cantidad de recursos naturales que posee África, como lo son el oro, el cobre, el platino, el oro, los diamantes, el petróleo, entre muchos otros, fueran administrados de una forma más responsable, esto bastaría para que cada ciudadano africano viviera en su lugar de origen sin ningún problema. Dicen que la esclavitud fue abolida. Sin embargo, esta aún está latente, pero pareciera ser invisible. Es inhumano tratarnos así. Todos debemos trabajar juntos, de las distintas razas, de todas las naciones del universo, para las generaciones futuras. También, la ACNUR, junto a la Amnistía Internacional, denunciaron que los países que conforman la Unión Europea están aceptando a muy pocas personas que solicitan asilo, y que mientras no se solucione el problema africano de raíz, más personas seguirán tirándose al mar. ¿Estamos dispuestos a que esto siga ocurriendo? Nosotros no. Según el diario ABC, publicado hace poco, se está perdiendo el alma de la Unión Europea. Llevémoslo a una contextualización más personal. ¿Qué sería una persona sin alma? Y ya para finalizar, me dirigiré a la alta opositora. No nos unimos para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Y así, hacer realidad las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de Jóvenes de Río 2013. No hay que pararse en el balcón a mirar cómo se nos pasa la vida por delante, sino ir en busca de esos problemas que acomplejan al mundo y solucionarlos. Eso es lo que planteamos nosotros y es la idea que tenemos para un mundo mejor. Muchas gracias. Invitamos al equipo favor a presentar sus conclusiones.
Italia debe asumir una parte justa de la carga, tanto internamente como en el extranjero, o esconderse tras sus muros. Ellos, los inmigrantes africanos, están conscientes de lo horrible que es su viaje, pero igual emigran. Ellos quieren esperanza, ellos quieren surgir. Nos hacemos eco de las palabras del alto comisionado Antonio Guterres en ocasión del Día Mundial del Refugiado, que fue este 20 de junio, y dijo, cito textual: la opción es clara, ya sea permitir que el cáncer del desplazamiento forzado se extienda sin tratamiento o manejar esta crisis todos juntos. Nosotros tenemos la solución y la experiencia. No va a ser fácil o barato, pero valdrá la pena. La historia ha demostrado que hacer lo correcto con las víctimas de la guerra y la persecución crea buena voluntad y prosperidad por generaciones y fomenta la estabilidad a largo plazo. Muchas gracias. Debe Italia rescatar y hacerse cargo de los inmigrantes de África. A los presentes brindémosle un fuerte aplauso a ambos equipos. Así damos por finalizada la competencia entre equipos. Invitamos a todos los presentes a un cóctel, el cual será servido en el comedor de los externos. A las 6 de la tarde nos juntamos para el acto de premiación aquí mismo en el auditorium.